Hola ajedrecistas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver la jugada intermedia. La jugada intermedia es un recurso táctico en el que se intercala una jugada entre dos jugadas que aparentemente iban a seguir una secuencia lógica. Y bueno, es un recurso bastante sorpresivo para adquirir ventaja durante la partida o para salvar una posición que parecía perdida o bastante comprometida. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con los que seguro vais a entenderlo mucho mejor. En la posición que vemos en la partida, este peón que estaba aquí en D5 ha avanzado a D6 y está amenazando a nuestras dos torres negras. En este caso parece que este peón se va a comer a una torre, o la torre de C7 o la torre de E8. Pero bueno, con una jugada intermedia podemos salvar a las dos torres. Podemos evitar que ese peón se coma una de las dos torres. Ahora mismo está haciendo un ataque doble. Entonces, por ejemplo, si vemos que movemos esta torre de C7 y la quitamos, pues el acto seguido se comería la otra torre. Si quitamos la otra torre, por ejemplo, y la llevamos aquí, pues el peón se comería la torre. Entonces, vamos a intentar pensar o imaginar qué jugada intermedia podemos hacer con nuestras piezas negras para salvar a las dos torres y que ese peón pues no se coma una de nuestras torres. Venga, os dejamos unos instantes para que penséis y bueno, y a ver si lo descubrís. Fantástico, seguro que yo lo habéis descubierto. Vemos que si con una de nuestras torres podemos dar un jaque al rey blanco, que está aquí en H1, con la torre de E7 damos un jaque al rey blanco. Una vez que damos jaque, el rey blanco pues tiene que hacer algo, pues huir o poner algo en medio. En este caso, el rey blanco como único movimiento para escapar del jaque es irse a la casilla G2. Y ahora mismo con la otra torre de C7 ya podemos movernos a cualquier casilla y escapar de la amenaza del peón. Pues podemos irnos, por ejemplo, a la casilla C2 y darle jaque, o a la casilla G7 y darle jaque al rey blanco. Vemos entonces cuál es la secuencia. El peón blanco avanzado está amenazándonos a las dos torres con un ataque doble. Con la torre de E7 salimos de la amenaza del peón, provocando nosotros una nueva amenaza, un jaque al rey blanco. El rey blanco se tiene que mover y una vez que se ha movido, con la otra torre salimos también de la amenaza del peón de C6, por ejemplo con torre a G7 jaque. Bueno, hemos salvado pues, las dos torres con esta jugada intermedia. Vamos a ver otro ejemplo bastante sencillo para salir también de la jugada intermedia. Para entender un poco más la jugada intermedia. En este caso también jugamos con piezas negras y vemos que el caballo de E5 puede dar un salto a D7 y también provocar un ataque doble a nuestras dos torres, nuestra torre de B8 y nuestra torre de F8. Obviamente, como hemos dicho antes, si quitamos una torre para escapar del caballo, pues el otro caballo se come la otra torre, por ejemplo, y si quitamos pues, la otra torre, el caballo se come la otra torre. Vamos a pensar cómo podemos evitar que este caballo se coma una de las dos torres. Vamos a intentar salvar las dos torres en esta partida y por lo tanto pues, tener muchísima más ventaja de la que tenemos ya en estos momentos. Os dejamos unos instantes porque hay varias posibilidades. Fenomenal, seguro que habéis descubierto todas, o la mayoría de ellas. Vemos, por ejemplo, que si damos con un jaque con la torre de B, de B8 a B1,
al rey negro, pues de momento ya hemos quitado una torre de la amenaza del caballo que estaba aquí en B8. Ahora el rey se tiene que mover, por ejemplo, a C2, amenazándonos la torre, y ahora tenemos aquí un problema. ¿Por qué? Porque el rey está amenazando a nuestra torre de B1 y el caballo también está amenazando a nuestra torre de F8. Venga, os dejamos unos instantes para que penséis cómo podemos evitar pues que el rey se coma nuestra torre de B1 o que el caballo se coma a nuestra torre de F8. Fenomenal. Por ejemplo, con la torre de F8 podríamos bajar a F1. Estarían aquí nuestras dos torres conectadas y habríamos escapado de la amenaza del caballo. Obviamente esta torre no podría ir a B8. Bueno, podría ir, pero bueno, aquí el caballo se comería la torre y el ejercicio propuesto era salvar las dos torres. También se podría hacer con la torre en la posición inicial, con la torre de F8 bajando a F1. Sería más o menos la misma posición. La torre estaría dando jaque al rey, el caballo está amenazando a la torre de B8, el rey se movería a E2 y ahora tenemos al rey blanco amenazando a nuestra torre de F1 y al caballo blanco amenazando a nuestra torre de B8. Aquí también pues la torre de B8 bajaría a B1 con esta jugada, escapando de la amenaza del caballo, conectando las dos torres y salvando las dos torres, salvando por lo menos las dos torres, el caballo se comiese una o el rey otra. Pero en esta posición inicial hemos visto que nuestras torres están en F8 y en B8 y que el caballo salta a D7 amenazando a las dos torres con un ataque doble. Aún hay una jugada intermedia muchísimo mejor de las que hemos visto para salvar a las dos torres. A ver si la descubrís. Seguro que también habéis descubierto estas jugadas intermedias para salvar a las dos torres o a una de que fuese comida por el caballo. Mirad, si una torre, cualquiera de las dos, tanto la torre de B como la torre de F, vamos a hacerla con la torre de F, por ejemplo, se coloca en la casilla D8, estaría clavando el caballo. ¿Por qué clavando el caballo? ¿Por qué? Porque el rey está en la casilla D1 y el caballo no podría moverse, sería una jugada ilegal porque estaría clavado y detrás está el rey. Entonces, aquí el caballo obviamente no podría comerse la torre de B8, sería una jugada ilegal porque está clavado, así que ahí el blanco únicamente puede mover el rey y nosotros podríamos comernos ya el caballo tranquilamente. Es una jugada intermedia preciosa y que también obviamente se puede hacer con la torre de B. Si la torre de B se va a la casilla D8, también está clavando al caballo de D7 porque detrás está el rey en D1, así que el caballo no podría moverse, no podría comerse la torre de F8, sería una jugada ilegal, así que el rey tendría que mover y nosotros nos podríamos comer el caballo. Como veis, las jugadas intermedias son muy útiles para salir de posiciones que aparentemente parecen pues algo perdidas o que nos dan algo de desventaja. Vamos a ver otra posición. En esta posición vemos que pues jugamos con blancas. Aquí el caballo negro salta a la casilla C3 y está amenazando al alfil de E2 y a nuestra torre de A2. Entonces, aquí parece que o perdemos el alfil o perdemos la torre, porque si movemos el alfil, el caballo se va a comer la torre, y si movemos la torre, el caballo se va a comer nuestro alfil.
Bueno, pues os propongo qué podéis hacer, qué jugada intermedia podéis hacer para evitar que el caballo se coma tanto la torre como el alfil, para poder salvar nuestras dos piezas blancas. Venga, nos dejamos unos instantes para que lo penséis y que descubréis estas jugadas. Fenomenal, seguro que habéis descubierto todas las jugadas. Vemos que si el alfil se va a la casilla C4, está dando jaque al rey de G8. Entonces ahí el rey obviamente se tiene que mover, o las negras tienen que escapar de ese jaque, y si el rey se mueve a la casilla F8, por ejemplo, para escapar de ese jaque, esta torre ya puede huir, por ejemplo, a la casilla de A1, perdón, y ese caballo pues ya no se come nuestro alfil o nuestra torre. Esa sería la mejor jugada. Otra opción, por ejemplo, pues sería a su vez amenazar a la torre de A8. Si está amenazando a la torre de A8 con nuestro alfil en F3, ahí la torre pues puede quitarse, o nuestro caballo puede comerse nuestra torre y nuestro alfil se come la torre contraria, y también pues hubiéramos salido de esta amenaza y de perder una pieza. Ahora la posición está bastante igualada. Bueno, esperamos que la hayáis descubierto. Vamos a ver una última posición, ¿de acuerdo? En la que os vamos a proponer también pues una jugada intermedia, y que aquí tenéis que decidir y que tomar una decisión. Aquí vemos, aquí jugamos con blancas en esta posición, y vemos que el rey negro está en B7, ¿de acuerdo? Y que con nuestra dama blanca podemos dar un jaque al rey negro. Podemos dar un jaque en la casilla B2, dama a B2, dando un jaque al rey negro, o en la casilla B7, y desde allí también dar un jaque al rey negro. Bueno, quiero que penséis qué jugada es mejor. Que penséis si damos jaque con la dama de G1 a G7 y damos un jaque al rey negro, o si damos un jaque con dama a G2 y también damos un jaque al rey negro. Obviamente, dar jaque en la casilla H1 queda totalmente descartado. Perdón. En la casilla H1 queda totalmente descartado, porque aquí la dama negra nos comería y perderíamos la partida. Sería un error garrafal. Entonces, os proponemos esas dos opciones: dar jaque al rey negro en la casilla G2 o dar jaque al rey negro en la casilla G7. Venga, os dejamos unos instantes para que penséis cuál es mejor. Si es mejor jaque en G2, jaque en G7, o da igual dar un jaque en los dos sitios y no pasaría nada, pues dándolo en G2 o en G7. Venga, os dejamos unos instantes. Bueno, si habéis dicho que preferís dar un jaque en la casilla G2, dama de G1 a G2, bueno, pues sabed que habéis tomado la decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque esto sería un error garrafal que nos llevaría a perder la partida. Aquí las negras tendrían una jugada intermedia para evitar el jaque, y además crear una amenaza. Si llevamos la dama a G2 dando jaque al rey negro, aquí las negras tendrían una jugada intermedia preciosa para escapar del jaque, obviamente no moviendo el rey, sino avanzando con el peón de F4 a F3, tapando el jaque. Y a la vez que se está tapando el jaque, está descubriendo la fila 4 para que la dama negra dé jaque al rey blanco. Mirad, aquí la dama blanca está dando jaque al rey negro, el peón de F4 avanza a F3 tapando el jaque,
además amenazando a la dama blanca y posibilitando el jaque a su vez de la dama negra al rey blanco. Fijaos qué movimiento, qué jugada intermedia tan buena, tan sutil para ganar la partida y para escapar del jaque, creando esta doble amenaza. Aquí, obviamente, pues las blancas tienen que salir del jaque, bien moviendo el rey. En este caso, el peón negro se comería a nuestra dama blanca, habríamos perdido la partida. O bien, pues poniendo la dama en medio, y aquí la dama negra se comería a la dama blanca, habiendo perdido la partida también. Entonces, en la posición inicial vemos que dama G2 hubiera sido un error, con lo cual dama G7, pues ahí damos un jaque sin problema, ahí el rey negro tiene que moverse y las blancas pues no perderían la partida y las negras no tendrían ningún tipo de jugada intermedia pues para crear una doble amenaza o una amenaza. Aquí la posición estaría totalmente igualada, es una posición casi de tablas. Bueno, esperamos que hayáis entendido y comprendido este recurso táctico de la jugada intermedia, que os venga a la cabeza durante vuestras partidas para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo y bueno, esperamos que sigáis disfrutando tanto como lo hacemos nosotros con el ajedrez y con estas clases.